ingresando poco a poco los hermanos. Quiero que tengamos una oración, si les parece, para iniciar en esta noche. Una noche en donde seguimos interactuando virtualmente debido a la cuarentena, pero sobre todo, hermanos, el privilegio de poder vernos a través de esto, de saber que estamos ahí juntos, eso nos hace sentir muy bien. Así que bienvenidos, hermanos, buenas noches para cada uno de los que están llegando, que Dios me los bendiga. Y vamos a empezar orando, ¿bien? Vamos a empezar orando, que el Señor sea dirigiendo este espacio. Padre, te adoramos a ti, Señor, y te damos la gloria, la honra a ti, soberano eterno Dios, por el privilegio que nos da, Señor, de poder hoy reunirnos nuevamente. Señor, a pesar de la distancia, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, sabemos, Padre, que nos une el Espíritu Santo, que nos une, Señor, un mismo deseo de unirnos en oración, en el estudio de la palabra, en el ánimo, Señor, que le ponemos a esto por el hecho, Señor, de que es necesario, Señor, que el Hijo tuyo, los hijos tuyos, Señor, a pesar de que tengan que pasar por diversas pruebas, Señor, sabemos y entendemos, Padre, que es importante que en estos tiempos nos aferremos a tu palabra, a tus promesas, a quien eres, Señor, porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia y tu verdad. Padre, hoy solamente quedan palabras de gratitud a ti por el día prestado, por lo que nos has regalado hoy, Señor. Pero sobre todo, Padre eterno, rogamos que tú seas dirigiendo este espacio, que lo hacemos para la gloria y honra tuya, Señor. Hoy encomendamos, Señor, nuestras vidas a ti, o encomendamos, Señor, nuestros sueños, encomendamos, Señor, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, Señor, nuestra familia, a tu voluntad, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Ya hay hermanos conectados? 11. Bueno, muy bien, mis hermanitos. Les ruego de pronto a alguien que me ayude para avisarle a los hermanos que ya iniciamos. Este tiempo lo hacemos, hermanos, precisamente porque está menos congestionada la internet, pero sobre todo porque queremos que muchos hermanos que de pronto también están trabajando se puedan conectar a esta hora en vivo. Vamos a estudiar, hermanos, y vamos a recordar, estamos estudiando estos domingos, estos cultos que hemos estado practicando, hemos estado estudiando, hemos estado afianzando en cosas muy importantes que es necesaria que el creyente las tenga siempre en cuenta. Y hemos estado hablando acerca de Dios, 10 características de la esencia divina de Dios. Ahora, yo quiero, hermano, por favor, que tú vayas a la palabra del Señor, a un texto que quiero empezar hoy como en modo de introducción, Jeremías 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Me gustaría saber si está bien el sonido, hermanos. Si me escuchan muy bien, por favor me avisan, me dicen si está bien todo. Bueno, ahí vamos mejorando poco a poco la transmisión. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Pero antes de leer este texto, hermanos, quiero que miremos unos versículos anteriores porque a mí me impresionó cómo Jeremías, expresa lo que iba a pasar en Israel y lo que estaba pasando. Y luego el contexto viene entra como tal el versículo que vamos a leer del 23 y el 24. Miren cómo empieza el versículo 21. Dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo,
y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Cuando Jeremías escribe esto, hermanos, Jeremías sabía lo que le venía al pueblo de Israel. Era juicio divino para el pueblo de Israel. Y mire lo que expresa el Señor, y lo que expresa más adelante. Lo que expresa más adelante el Señor en el versículo 23 y 24. Mire lo que dice. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si se dan cuenta, encontramos al sabio, al valiente y al rico. Tres personajes que tienen de qué gloriarse y de qué enaltecerse, exaltarse, ¿cierto? El sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía y el rico en sus riquezas. Pero aquí el Señor dice, no pueden alabarse en eso, más bien alábense. Versículo 24, lean conmigo. Mas alábese, Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice ¿quién? Jehová. Wow, hermanos, en estos tiempos en donde hay miedo, como lo hubo también en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de tantos hombres de la Biblia, es necesario que el pueblo del Señor se alabe en conocer al Señor, porque cuando conocemos al Señor, entonces entendemos que el Señor hace misericordia y hace justicia y juicio y justicia sobre la tierra, que esas cosas es las que quiere el Señor y las tiene con un propósito para nuestra vida. Así que hemos aprendido ya 2 lecciones o 2 estudios, ¿cierto? Bueno, 3 con lo de la Trinidad, pero esta vez estudiamos la vez pasada acerca de la soberanía de Dios. Y aprendimos que Dios es ¿qué? Es soberano. Dios es soberano. Y eso indica, hermanos, varias cosas. Primero, Dios es soberano, lo que significa que Él es el rey y actúa como tal. Pregunta, ¿Dios es rey realmente para usted? ¿Dios es su Señor realmente? Pues la verdad es que Él lo es, así usted no lo quiera reconocer. Dios tiene la autoridad de establecer su propio plan, sus propias leyes y sus propios juicios. Él puede establecer y establece las cosas como son, y ahí nadie se puede salir de la autoridad que ha establecido Dios. En pocas palabras, Él tiene la autoridad de actuar como elija, aunque sus propios propósitos, son difíciles de entender. Hermanos, es totalmente difícil mirar cómo la gente está en zozobra hoy en día, como las noticias, la gente, todos están en un temor. Pero sobre todo eso sabemos que Dios tiene un propósito especial para la tierra. Y lo hemos visto. Padres que tenían tiempo de no ver a sus hijos, hijos que tenían tiempo de no ver a sus padres, padres y familias que tenían o personas que no tenían tiempo de compartir un tiempo de espacio, personas que tal vez están solas ahí en la casa y nunca habían tenido un tiempo de reflexión como lo han tenido hasta el día de hoy, solteros que también se han dado cuenta de la importancia incluso de la situación, de cómo agradecer al Señor por las personas que están a nuestro lado. Muchas personas que están escuchándonos y que están viéndonos, hermanos, sé que muchos de ellos tienen muchos propósitos en los cuales Dios está permitiendo. No lo sabemos, pero Dios es soberano. Segundo que vimos fue que Dios es rectitud. La esencia de Dios, una característica es que Él es recto, Él es rectitud absoluta. Y eso lo aprendimos el domingo. Y miramos que Dios es la rectitud absoluta, lo que significa que es perfecto en todo. En todo lo que hace, Dios es ¿qué? Perfecto. Él es recto. Él es completamente perfecto. En cada caso, Él es la norma de la rectitud perfecta. Él es moralmente sano y fija las normas de acuerdo a su justicia y a su rectitud. Hoy, hermanos, entonces vamos a estudiar en este tiempito lo que significa la justicia de Dios.
la justicia de Dios. Bien, así que este es otro de los temas de los cuales hoy vamos a estar hablando, pero sobre todo, hermanos, vamos a reconocer que Dios es justo en gran manera. La pregunta es, ¿sí has reconocido tú la justicia de Dios? ¿Has entendido la justicia de Dios? ¿O todavía estamos tratando de hacer venganza propia por nuestras propias cuentas? Queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿De qué manera estamos nosotros, digamos que, reconociendo la justicia del Señor? Así que por este tiempito vamos a estudiar rápidamente este tema y luego vamos a tener un tiempo de oración, si les parece, para que no nos quedemos así como así. Muy bien, empecemos primero entonces diciendo que Dios es justo y Dios es justo total y completamente. Hemos estado estudiando que la Trinidad en sí es justa. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, miramos claramente en la palabra que es justa. Justos. Justo el Padre, justo el Hijo y justo el Espíritu Santo. Empecemos con la primera. El Padre es, ¿qué? Justo. Vamos a leer ese texto de Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proclamad y hacerlos acercar, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. El Padre Celestial, hermanos, lo relata Isaías diciendo lo que el mismo Dios estaba diciendo, es que Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Hablamos y miramos que no hay otro Dios como nuestro Dios, porque Él es el único Dios verdadero, pero también, además de eso, es que es el único y su esencia, su característica especial es justicia en sí. Él es justo y todo lo que Él decide, todo lo que Él hace es justo. Desde el principio de los tiempos miramos la justicia del Señor. Y su justicia es así. No lo podemos negar. Muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios permitió que Adán comiera, cierto? ¿Y por qué le puso eso ahí? ¿Por qué cuando comió Adán del fruto y Eva fueron expulsados? ¿Acaso fue Dios injusto? De ninguna manera, hermanos. Miramos que Dios es recto, su justicia es perfecta y lo que Él hace es mostrarnos desde el principio hasta el fin su justicia. Entonces miramos que el Padre es justo. Pero también miramos acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Dios justo. El Hijo Jesucristo es justo. Miren lo que dice Apocalipsis. En estos tiempos hay mucha gente que no le gusta leer Apocalipsis, pero Apocalipsis es un libro, es una carta hermosísima. Apocalipsis 19:11. Miren lo que dice acerca del Señor Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Miren algo interesante. Luego pueden mirar ahí, el domingo creo que hablé acerca de eso. Versículo 13 habla del verbo de Dios, es decir, que este jinete que ve en el caballo, ¿cierto? Blanco, es el Señor Jesucristo. Pero ya el Señor Jesucristo no entra en el pollino como ese rey de Salem, como el rey de paz, como el rey que viene a traer la paz, sino ahora viene en un caballo blanco, montado, y se le llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya viene con un
con un tono más de justicia, de juicio sobre la tierra. Ya miramos cómo, y en el contexto, toda la tierra se apaga, hay una oscuridad completa y el Señor Jesucristo entra en escena. Y entra en escena como ese juez justo y verdadero. Un juez que lo vemos justo aún en la tierra. Cuando Él vino a la tierra, fue justo con cada cosa y tuvo justicia. ¿Recuerdan cuando la mujer que iba a ser apedreada? La gente vino a Él y le dijo, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Probando la justicia del Señor. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Se inclinó, empezó a escribir en tierra y se levantó y dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó en ese momento con toda la gente que estaba a su alrededor? Empezaron a dejar sus piedras, porque sabían la justicia que había en ellos. Querían hacerlo, derramar sangre por sus propias manos, recordando que ellos también eran injustos. Y Dios, como juez justo, le dijo a la mujer, entonces, hija, tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús, excelente juez. Pero también el Espíritu Santo, hermanos, lo miramos en la palabra del Señor como el Espíritu que viene a traer justo juicio. Miren lo que dice Isaías capítulo 4, versículo 4. Isaías capítulo 4, versículo 4. Dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Hablando aquí Isaías del futuro glorioso de Jerusalén, habla de un espíritu que viene de juicio y tiene que ver con la justicia. Y el espíritu ahí es el ruaj, el espíritu como tal, la presencia de Dios en el pueblo de Israel viene haciendo justicia de igual manera. El Espíritu Santo más adelante dice que voy a leerlo para no cometer ningún error. En el Evangelio de Juan, miren lo que dice Juan 16, 8. Dice en adelante, y cuando Él venga, hablando del Consolador, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el que viene a convencer del mundo de justicia? Pues el Espíritu Santo, que es justo y que trae la justicia y que Él es justo en todo, de una u otra manera. Por eso entonces podemos mirar que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son ¿qué? Justos. Bueno, ¿y esto de qué nos sirve? ¿De esto a qué nos lleva? ¿Y de dónde entonces esto, qué nos transmite esta situación? Primero, muchas de las cosas, hermanos, es que Dios, hermanos, es una respuesta, la justicia de Dios es una respuesta a las demandas de su rectitud. Es necesario la justicia, hermanos. ¿Se imaginan si no hubiese justicia en el mundo? ¿Se imaginan si no hubiese rectitud en las cosas? ¿O de un norte para mirar la rectitud? Hermanos, esto estaría vuelto nada. Por eso es necesario, y por eso en cada uno de los corazones de las personas hay una parte de esa justicia. Pero hay una total justicia cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuando empezamos a entender y comprender la justicia de Dios. Varias cosas acerca de esa justicia. Primero, que Dios, como Rey justo, como Dios justo, no muestra parcialidad. Algo que nosotros los seres humanos sí tenemos. ¿Sí se han dado cuenta? Nosotros somos muy parciales. El Señor es totalmente imparcial. Romanos 2:11, miren lo que dice.
Romanos 2:11. Dice, porque no hay acepción de personas para ¿con quién? Con Dios. Romanos 2:11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. La justicia de Dios, hermanos, entonces nos habla de para con Dios no hay acepción de personas. Cuando el pecado ocurre, o sea, cuando se viola su ley, su justicia tiene que ser propiciada. Él no muestra, hermanos, parcialidad. En estos días, alguien salió a tener un culto especial para todo el mundo, perdonando a todo el mundo. Y es interesante, hermanos, que muchas personas ven a esa persona como alguien totalmente santo, cuando él lo sabe, que él también es pecador. No hay nadie justo delante del Señor. Todos somos injustos y no hay acepción de personas. Porque yo tenga más plata, o porque yo tenga recursos, o porque yo tenga más sabiduría, o porque tenga más fuerzas. Eso no me hace más especial delante de Dios. Dios a todos nos mira de la misma manera. Pero también, mis hermanos, y eso está dentro de la personalidad, la esencia de Dios. Dios es justo y por lo tanto a Él no le mueve nadie, hermanos, que quiera aparentar o mostrarse mejor. No muestra parcialidad en lo que hace. Él es justo y su justicia es perfecta. Segundo, siempre actúa justamente. Miren lo que dice el Salmo 145. Salmo 145. Versículo 17. Salmo 145, versículo 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus ¿qué? Obras. Hermanos, siempre en todo lo que el Señor ha hecho es justo. En todos sus caminos, en todo lo que ha hecho, en todas las obras que Él hace, Él es totalmente ¿qué? Justo. No podemos nosotros, hermanos, entonces referirnos a Dios como un Dios injusto, porque la verdad es que en todos los caminos vemos siempre su justicia y su verdad. Otra cosa impresionante es que juzga justamente. Miren lo que dice el Salmo capítulo 9. Salmos capítulo 9, versículo 4. Salmos capítulo 9, versículo 4 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, y te has sentado en el trono juzgando con justicia. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto en la televisión y en la vida diaria cómo el mundo juzga injustamente? Hay hombres que pareciera que no les doliera la injusticia que ven. Pero hermanos, esto es porque el hombre es pecador, está corrompido desde su propio corazón. Pero Dios no, porque Él es puro, Él es recto. Y como Él es recto, hermanos, todo cuando se sienta a juzgar en su trono, juzga con justicia, como dice el versículo 4. Qué hermoso saber, hermanos. Por eso el Señor nos dice, ¿no? Que no debemos tomar venganza, sino dejemos a la ira o la venganza a la ira de Dios, a la justicia de Dios. Dios hará, hermanos. Nosotros, ¿quiénes somos para vengarnos? ¿Quiénes somos para contradecir la justicia de Dios? En algún momento Dios juzgará. Juzga justamente. Y otro, hermanos, es que sus mandamientos son justos. Todos sus mandamientos. Miren lo que dice el Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ¿qué? Justos. Qué hermoso, hermanos.
es que toda la palabra del Señor, todos los mandamientos que Él ha dejado, son que justos. Ay, pero ¿cómo así que debo amar a mi enemigo? A mí me parece que eso es injusto. Pues Dios lo colocó, hermanos, y todos sus juicios son justos. ¿Cómo así que tengo que amar a mi esposa? ¿Cómo así que tengo que amar a mi esposo? ¿Cómo así que debo permanecer puro? ¿Cómo así que debo permanecer sin mancha? ¿Cómo así que debo evitar el chisme? Uy, a mí me parece como que difícil eso. Hermanos, sea lo que sea, Dios, hermanos, nos coloca su justicia con sus mandamientos, y sus mandamientos son totalmente ¿qué? Justos. Y por último, en esta parte, justicia dura para siempre. Hermanos, vemos cómo la gente cambia, es variante. La gente cambia. El Salmo 111, versículo 3, dice que así no es Dios. Las leyes cambian, no sé si se han dado cuenta, pero las leyes cambian. El hombre cambia, pero la ley del Señor es perfecta y dura para siempre. Salmo 111, versículo 3 dice: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Su justicia permanece para siempre. Hermanos, qué bueno es saber que todo lo que Dios hace, su respuesta, su rectitud es completamente justa, hermanos, porque Él es perfecto en todos sus caminos y su justicia dura para siempre. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Dios, hermanos, entonces es justo, pero ¿cuál es esa relación que debo tener yo como creyente y la justicia de Dios? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Varias cositas antes de terminar. Primero, lo reconoce. Usted como hijo de Dios, como creyente, debe reconocer la justicia de Dios. Miren lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 7. Daniel, capítulo 9, versículo 7. Daniel, capítulo 9, versículo 7 dice: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Es interesante que en varias oraciones, también en Nehemías, en Esdras, hablan que en cada oración, hermanos, reconocen la justicia de Dios. Hermanos, ¿estamos reconociendo la justicia de Dios en todo este momento? ¿Estamos reconociendo realmente que Dios es recto y ha permitido todo este asunto para juicio de la humanidad? Y para que la humanidad, hermanos, se humille delante de Dios. Y no solamente eso, sino que nosotros como creyentes busquemos el rostro del Señor. ¿No les ha pasado que esto es reconocer la justicia de Dios? Es tiempo de que reconozcamos que Dios es justo, hermanos, en todos los caminos, y que lo que está pasando hoy en día es parte de su justicia divina. Segundo, lo cantan. Ay, hermanos, qué bonito es cantar acerca de la justicia de Dios. El Salmo 51, versículo 14, dice lo siguiente. Salmo 51, versículo 14, dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Interesante, ¿no? Como el rey David, en este salmo, que es un salmo de arrepentimiento y de plegaria, que él quisiera seguir haciendo maldades como lo hizo ahí, mandando a matar al esposo de Betsabé. Luego él se arrepiente y dice: Señor, por favor, líbrame de homicidios, oh Dios, cantará mi lengua tu justicia. En vez de vengarnos, qué bonito es más bien cantar al Señor,
acerca de su justicia, que su justicia es perfecta y es verdadera. Otra cosa que debe hacer el cristiano es, son sostenidos por su justicia. Debemos saber, hermanos, que nos sostenemos es gracias a la justicia de Dios. Ese es el Isaías, el versículo que me gusta muchísimo. Y miren lo que dice Isaías 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ¿qué? Sustentaré con la diestra de mi ¿qué? Justicia. Con la derecha de mi justicia. Hermanos, somos sostenidos, somos sustentados gracias a la diestra de la justicia de Dios. Por eso no tema, hermano. Por eso descansen, y debemos descansar todos en la justicia de Dios. ¿Qué otra cosa hace el creyente? Ora por su justicia. Ve, hermanos, a veces queremos vengarnos por nosotros mismos. Hablamos mal del presidente, hablamos mal de los mandatarios, hablamos mal del pastor, hablamos mal de los líderes, hablamos mal de todo el mundo, aún de nuestros padres, de nuestra mamá que está al lado. Es posible que estemos hablando mal de nuestro profesor. Y que, hermanos, en vez de hablar mal, ore para que el Señor haga justicia en todo. Miren lo que dice versículo 31, versículo 1 del Salmo. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Ay, hermanos, qué delicioso es poder orar y decirle: Señor, líbrame en tu justicia. Señor, sé propicio. Señor, haz tu obra. Descanso en tu justicia. Permíteme, Señor, ver la justicia tuya, aceptar tu justicia, Señor, en mi vida, en la vida de las personas que están a mi alrededor. Hermanitos, es importante que oremos por justicia. Es importante que la justicia de Dios venga, la justicia de Dios. Hermanos, y esto es lo más bonito: el cielo es el hogar de los justos. Amigo, hermano que me está mirando, que me está escuchando, hermanos, ¿quieres ir al cielo? Es necesario que entiendan que solamente los justos podrán entrar al reino de los cielos. Ahorita te voy a decir, pero mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice así: pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Cuántos esperan las promesas del Señor? Amén. Amén. Dice: cielos nuevos y tierra que nuevas, en los cuales mora que la justicia. Ay, hermanos, ¿cuántos no anhelamos que more la justicia en la tierra? Pues muy pronto, cuando estemos en el cielo. Pero no solamente eso, sino que en el cielo recibiremos una corona de justicia. Miren lo que dice 1 Timoteo 4, 8. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. 1 Timoteo, se me perdió 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice así: bueno, ahora se me fue. Segunda de Timoteo, creo. Sí, es 2 Timoteo, hermanos. Es 2 Timoteo, perdón. 2 Timoteo dice: por lo cual me está guardada la corona de ¿qué? De justicia, la cual me dará el Señor juez, ¿qué? Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su ¿qué? Su venida. Hermanos, ¿cuántos no aman la venida del Señor? ¿Cuántos no desean la justicia del Señor sobre la tierra? ¿Cuántos no desean entender por qué están pasando las cosas?
¿Por qué? Y muchos se dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué la gente es tan injusta contra mí cuando yo trato de hacer el bien? Hermanos, todo eso se revelará. Pero solamente descansa en la justicia del Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Canta al Señor. Recuerda que el Señor te sostiene con su justicia. Ora para que la justicia de Dios se haga. Pero recuerda que hay un lugar especial en donde la justicia se hará clara, evidente, hermosa para nuestra vida. Descansemos en la justicia del Señor y tendremos un premio en el cielo, una corona que nos espera a todos aquellos que esperan su venida. ¿No les gustaría tener ese premio? Pues confía en el Señor, en su justicia perfecta. Termino concluyendo con lo siguiente, hermanos. El hombre no puede satisfacer la justicia de Dios y por lo tanto necesita un Mesías que pueda propiciar la justicia de Dios. Hermanos, por nuestras propias fuerzas nunca podíamos satisfacer la justicia de Dios. Todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero hubo alguien que vino a rescatarnos. Y es por eso que debemos descansar en la justicia de Dios, en Jesucristo. Mi amigo, reconoce que no puedes por tus propias fuerzas satisfacer la justicia de Dios. Todas nuestras justicias dice que son como trapos de inmundicia. Nada de lo que hacemos es bueno delante del Señor. Reconoce que el único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Por eso debes creer en el Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano que me está escuchando, crea en el Señor Jesucristo. Confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el único que puede satisfacer todo nuestro ser. Toda la justicia de Dios. Él es la propiciación. Él murió y pagó por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, descanse en el Señor. Oremos al Señor. Padre eterno y Dios soberano, hoy te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra y reconocer la justicia tuya, Señor, a favor nuestro. Te adoramos a ti, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.